El capítulo anterior termina así: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, se estaba en el monte que se llama de las Olivas. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Todo el pueblo lo oía en la mañana, él salía por la noche hasta el monte que se llama las Olivas. Y así hacían todos los días, la misma rutina. Y estaba cerca el día de la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas procuraban cómo matarle, mas tenían miedo del pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los capitanes de cómo se lo entregaría, los cuales se alegraron y concertaron de darle dinero, y prometió y buscaba oportunidad para entregarle a ellos a espaldas del pueblo. Pues, ¿qué hacía Judas? Él pensó que como el Señor iba al monte de las Olivas todas las noches, que ahí sería entonces fácil poderlo entregar de noche. En otra parte de la escritura dice que el precio fue 30 monedas de plata. El precio de Judas fue muy barato. Hay personas que a veces son capaces de hacer grandes daños por muy poquita plata. Y vino el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario matar el cordero de la Pascua. Y envió a Pedro y a Juan. El Señor envió a Pedro y a Juan, diciendo: id a aparejarnos el cordero de la Pascua para que comamos. Y ellos le dijeron: ¿dónde quieres que aparejemos? Y él les dijo: he aquí, cuando entraréis en la ciudad, os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Esto fue una situación un poco anormal, porque tradición y costumbre dictaba que era la mujer que iba a cargar el agua. La ciudad estaba llena de mujeres cargando agua para sus casas. El Señor les mandó buscar un hombre que cargaba agua y seguirle hasta llegar a la casa. Yo no estoy seguro de qué representa esto en cuanto a la totalidad del detalle. Solo a decir que en alguna casa había un hombre que estaba haciendo el trabajo que en realidad correspondía a la mujer. Más adelante en este relato, cuando los discípulos comenzaron a pelear y a discutir quién era el más importante entre ellos, el Señor les dijo que aunque Él era el maestro, Él estaba de siervo entre ellos, y Él quería que ellos siguieran el ejemplo de Él. El Señor dijo que Él no vino a ser servido, sino a servir, hasta dar su vida. Él estaba pensando en dar su vida y ellos estaban pensando en quién era el más importante entre ellos. Todavía el verdadero evangelio no había calado ni aún a los discípulos. Aunque ellos habían ayudado al Señor, Él los había enviado a anunciar el mensaje, a echar fuera demonios, a hacer milagros. En el fondo, ellos no sabían de qué se trata. Y el Señor estaba llegando a su última noche con ellos. Y todavía no habían caído en cuenta. Es posible que alguien como Pedro y Juan habían pensado en algunos detalles. El Señor les manda a buscar un hombre que va a cargar agua en una ciudad donde los hombres no cargan agua. Y preciso, hallaron a un hombre cargando agua. Y les llevó hasta la casa donde había un sitio increíble preparado para el Señor. Hay personas que nos escuchan por la radio, hay personas que nos buscan y piensan que lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo que hacen todos los demás. El Señor no estaba haciendo lo mismo que hacían todos los demás en Jerusalén. Él estaba haciendo otra cosa. Y el Señor no nos ha llamado a nosotros a hacer lo mismo que hacen todos los demás en el nombre del Señor. En otras partes arman reuniones de una manera o de otra. En otras partes arman ministerios de una manera o de otra. No solo invitan a la persona a la reunión, no solo tratan de mantener a la persona en la reunión, no solo tratan de meter la mano en el bolsillo de la persona mientras que está en la reunión,
sino que asignan a la persona que es su ministerio. Dicen que unos tienen el ministerio de la alabanza, otros tienen el ministerio de saludar a la gente cuando entran por la puerta, otros tienen el ministerio. Mire, encontré hasta un señor que cargaba una ametralladora y el ministerio de él era que era el de los escoltas del pastor. Entonces, aquí no estamos haciendo nada de eso. Primero, no me doy de pastor, porque el Señor es nuestro pastor. Es posible que me califico, así como algunos de ustedes, como ayudante del gran pastor. Y así, si hay escoltas, es porque el Señor puso sus ángeles a cuidarnos a nosotros. Y si hay ministerio, es porque el Señor lo pone. El Señor pone ministerio cuando la persona es metido en el Espíritu de Dios. La palabra en la Escritura es bautizado, sumergido en la naturaleza de Dios. Si el Señor hace eso, yo no veo por qué debemos de insistir de sobremanera en bautizar a las personas en agua. El agua es un símbolo de lo que iba a suceder después. Yo he bautizado uno y otro. Y si van a tener ministerio en las iglesias que exigen eso, es necesario bautizarlos, si así lo quiere el Señor. Pero para lo nuevo que está haciendo Dios, no es necesario el bautismo en agua. Pero sí es indispensable el bautismo en el Espíritu Santo. Hay personas que han entrado acá 1 o 2 reuniones y se han ido porque se han presentado y han dicho que tienen dones en algún área y se sienten en capacidad de tener ministerios de consejería o de tener un ministerio de no sé qué. Y se aburren cuando nosotros no les asignamos ningún ministerio. Pero hay otras personas que sencillamente se han escuchado al Señor y han comenzado a cenar de la palabra de Dios. Y cuando menos piensan, el Señor les pone ministerio. El Señor tiene algo para cualquiera de nosotros. Y Él quiere siempre que comenzamos pequeño. Y siempre hay la oportunidad de poder servir a los demás. En el caso de esta escritura de Lucas capítulo 22, pues esa tarde de la Pascua, cuando había mucha preparación y mucho que hacer, había un hombre en la casa que se fue a traer un cántaro de agua. Seguramente vio que las mujeres estaban encartadas con lo que tenían que hacer y él fue a hacer lo que había que hacer, sin importar de que en todo Jerusalén no había otro hombre en esa tarde cargando agua. El Señor mandó a Pedro y Juan y dijo, va a haber un hombre cargando agua. Y ellos lo encontraron, no había más, no se podía perder a equivocar detrás del hombre que no era, porque en todo Jerusalén no cargaban agua a los hombres. Y ahí fue el sitio que el Señor escogió para su última cena. El Señor no es que nos exige el ministerio, nos brinda la oportunidad de servir, si nosotros queremos seguir su ejemplo. Versículo 13. Fueron pues y lo hallaron todo como les había dicho, y aparejaron el cordero de la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Uno de los 12 apóstoles acababa de venderlo por 30 monedas de plata. Uno de los 12 apóstoles, en vez de ser guiado por el Espíritu Santo, dice que el mismo Satanás había entrado en él. ¿Por qué? Porque este mismo apóstol estaba sacando dinero del bolso. Este mismo apóstol se había enojado cuando alguien rompió un frasco de alabastro de mucho valor sobre el Señor Jesús. Supuestamente para poder dar eso a los pobres, pero en realidad era que él quería robar la plata. Y cuando no pudo robar la plata, entonces fue y entregó al Señor y consiguió plata. Y no fue ni tanto dinero. Versículo 15, y el Señor les dijo, y en gran manera he deseado comer con vosotros este cordero de la Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de él hasta que sea cumplido en el reino de Dios. La cena de la Pascua era un símbolo, lo mismo que el bautismo en agua es un símbolo. Y el Señor dice aquí que Él iba a comer por última vez con ellos eso, porque antes de volverlo a hacer, esto iba a ser cumplido en el reino de Dios. Lo iba a cumplir y Él iba a ser el Cordero, que una vez por todas
iba a pagar con su propia sangre el rescate de todos nosotros. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. ¿Cómo iba a venir el reino de Dios? Pues en la Escritura el reino y el rey están vinculados. No se pueden separar el reino y el rey. El Señor inició su ministerio diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El que entra al reino de los cielos es porque tiene el rey. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Él les dijo en ese momento de hacer eso en memoria de él, porque eso era lo que iba a pasar. Así también tomó y les dio el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el Nuevo Testamento en mi sangre, que por vosotros se derrama. Aquí está anunciando el Nuevo Testamento. La Pascua siempre había sido asociado con el Antiguo Testamento, con el Antiguo Testamento de la ley. Y en la ley tenían que celebrar todos los años la Pascua, pero lo estaban celebrando en símbolo. Y el Señor estaba diciendo que Él lo iba a efectuar en realidad. En otra parte de la Escritura dice que un testamento no es válido sin la muerte del testor. Y si hay un testamento es porque hay una herencia. Y con la muerte del testor se puede repartir la herencia. Y eso es exactamente lo que Él estaba a punto de hacer. Con su muerte, con su resurrección, iba a poder repartir, primero que todo, arras de la herencia, que la Escritura dice es el Espíritu Santo. Versículo 21. Con todo eso, he aquí la mano del que me entrega conmigo en la mesa. Le explicó todo, tenía ahí sus 12 apóstoles, pero uno de sus 12 apóstoles, siendo apóstol, lo había vendido. Más adelante en el Nuevo Testamento habla de apóstoles que son falsos. Falsos apóstoles. Vienen diciendo que el Señor los envió. Judas era un falso apóstol y el Señor en realidad lo había enviado juntos con nosotros. No era que habían 11 verdaderos que el Señor sí envió y uno metido que el Señor no envió. Muchas veces pensamos que los falsos apóstoles son que el Señor no los envió, pero ellos dicen que el Señor sí los envió y se meten. Pero esto no fue el caso con Judas. Judas fue enviado por el Señor. Judas obró los mismos milagros que obró los otros. Nadie pudo notar quién era Judas. Mire lo que pasa aquí. Y a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por el cual es entregado. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Si hubiera quedado claramente marcado quién era Judas, ¿usted cree que hubieran puesto a discutir entre ellos quién iba a hacer eso? Si hubiera una gran diferencia entre el comportamiento de Judas y el comportamiento de ellos, todos hubieran dicho, no, aquí no hay discusión, tiene que ser Judas. Pero no, ellos no alcanzaron a notar. La parte exterior de Judas era lo mismo que lo de cualquiera de ellos. Judas había andado con ellos haciendo exactamente lo mismo. El Señor lo había enviado. Judas era un falso apóstol en el sentido de que su corazón estaba falso. Estaba falso con el Señor. Pero no era un falso apóstol en el sentido de que su ministerio apostólico era igual a la vista pública que el ministerio de los otros 11. Y el ministerio de los otros 11 no era que estaba tan perfecto, porque si hubiera sido perfecto, no hubiera pasado lo que pasa aquí enseguida. Se pusieron a discutir quién lo iba a entregar, quién es el malo. Y eso los entretuvo un poquitico ahí. En la última cena del Señor están haciendo todo esto. Y luego se pasa la conversación aquí, versículo 23. Ellos entonces comenzaron a preguntar entre sí, ¿cuál de ellos sería el que había de hacer esto? Y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía que había de ser el mayor? El Señor dijo que uno lo iba a entregar. Bueno, vamos a ver quién sería. No puede ser yo, porque yo soy el mayor. No. Yo tampoco puedo ser, porque yo soy mayor que usted. Yo soy más importante que usted. El Señor me tiene más confianza a mí que a usted. Y así fue la cosa.
Si ellos estuvieran de verdad, de corazón en el reino de Dios, esas discusiones no pasarían. Están en la última cena. El Señor quiere pasar un tiempo agradable con sus discípulos, pero vio la necesidad de decirles que uno lo iba a entregar, porque no estaban viendo nada. Y eso desata esta otra contienda de quién es el mayor. Versículo 25. Entonces el Señor les dijo: los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que sobre ellos tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes el que es mayor entre vosotros sea como el más joven, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, no es el que se sienta a la mesa, y yo soy entre vosotros como el que sirve. Así tenemos una mejor idea de qué era lo que estaba pasando en esa cena. Los discípulos estaban sentados en la mesa discutiendo entre ellos quién era el mayor, y el Señor estaba de pie sirviéndoles en esta partecita de la cena, y no cayeron en cuenta de lo que Él les quería decir. ¿Por qué no se cayeron en cuenta? Porque ellos pensaron que ellos eran los apóstoles, y el Señor les dice que sí, que son sus apóstoles, pero Él también les dice que viene algo que los va a afectar tremendamente, pero no lo pueden ver, no lo podían ver. Estaban cogidos en sus propias capacidades. ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Versículo 28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Puede que no entendían, pueden que están buscando el mejor puesto, pero el Señor dice, hay algo aquí a su favor. Me han acompañado, por lo menos. Me han sido compañía. Ven, entonces, que he estado enfrentando estas tentaciones. Yo pues os ordeno el reino, como mi Padre me lo ordenó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentáis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. No les habló de la iglesia, les habló de juzgar las 12 tribus de Israel. Que las 12 tribus de Israel no estaban en el nuevo pacto. El Señor dice que Él los va a poner, los va a ordenar en el reino, así como el Señor ha ordenado a Él. ¿Cómo ordenó el Señor, el Padre al Señor Jesús? Pues lo mandó a tierra del cielo, sin nada, para dar su vida. Y así es como el Señor envió sus apóstoles, los mandó sin nada. Él les recuerde esto más adelantico. Para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino. Hemos hablado en otro mensaje acerca de la importancia de varias cosas. Uno, de someter a la autoridad del Señor. Si ellos aceptan que Él les ordena en su reino, es porque se sometieron a su potestad. Pero fuera de eso es necesario comer y beber lo que el Señor nos manda comer y beber. Muchas personas piensan que con ir a misa o con ir a una santa cena, con eso se arregla todo. Y piensan que hay una mística en ese símbolo. Pues es verdad que hay sitios donde el símbolo y la realidad tocan, pero comer y beber en la mesa del Señor es mucho más allá de comer una hostia o un pedacito y una galleta con algo de vino o de jugo de uvas. Él está hablando de participar en su vida y de participar también en su cuerpo. Los discípulos estaban allá en un símbolo y no se dieron cuenta de nada. Después se instituyeron lo que los hombres llaman un sacramento, pero no está mencionado aquí como un sacramento. Solamente el Señor dijo que que hacer esto en memoria de Él. Pues parece que, si lo tomamos en algún sentido, que cada vez que comamos, cada vez que bebemos, Él quiere que recalcamos, que no nos olvidemos de estas verdades fundamentales, de que somos parte de un cuerpo y que dependemos de la vida de Él. Para que comáis y bebéis en mi mesa, en mi reino, y os sentáis sobre tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para reinar con Él, en otra parte dice que es necesario sufrir con Él. Para reinar con Él, aquí dice claramente que es necesario comer y beber lo que hay en la mesa de Él, y en el contexto de un reino que Él ordena. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás
os ha pedido para zarandearos como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte. Satanás no quiso solo a Judas, él quiso coger a todos. Y después de Judas iba a seguir con Pedro. Y el Señor se dio cuenta y pidió al Padre que la fe de Pedro no fuera a faltar. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Este versículo está mal traducido en casi la totalidad de las traducciones en los últimos 400 años. Esta traducción es de hace casi 500 años. Y aquí el Señor está diciendo a Pedro que aunque es apóstol, aunque está sentado a la mesa con el Señor en la última cena del Señor, que Pedro no está convertido. El corazón de Pedro todavía está pensando que Pedro va a hacer una gran cosa. Y el Señor está diciendo que Pedro va a tener un encuentro con la tentación y se va a deslizar a tal punto que se va a asustar muchísimo. Pero que va a haber un hilo que por petición del Señor no se va a romper. Y ese hilo se llama el hilo de la fe. Pedro en otra oportunidad salió del barco y caminó sobre el agua hasta que se puso a mirar las circunstancias y se hundió. Pero el Señor le dio la mano. El Señor le dio la mano aquí también. Y Pedro ni siquiera se dio cuenta en el momento. Él pensó que él estaba firme con el Señor. Pero Señor, soy capaz de dar hasta la vida. Señor, el enemigo no me va a zarandear. Señor, los otros pueden torcer, pero yo no, nunca, Señor. El Señor dijo, Pedro, mire, usted no está convertido. Y antes de que cante el gallo, te va a negar 3 veces que ni me conoce. La gran cosa que pensamos que somos nosotros, lo grande que pensamos que es la fe de nosotros, si el Señor no entra a reforzar nuestra fe, no va a ser suficiente. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. Pedro pensó que el ministerio de él iba a ser canciller del reino de Dios en la tierra, como mínimo, y que en él no podía ser el que iba a entregar al Señor porque él estaba muy por encima de eso. El Señor le dijo, mire Pedro, usted va a tener un desliz gravísimo y va a entrar en un auténtico temor al Señor. Y cuando se convierta, ¿cómo así? Cuando se convierta. Pedro es un apóstol, es uno de los 3 amigos mayores del Señor. El Señor lo llevó al monte de la transfiguración con Santiago y con Juan. Claro que en esa oportunidad hasta Dios Padre tuvo que hablar y callarlo, porque estaba hablando sandeces. Mire Pedro, una vez convertido, confirma a sus hermanos. Esta es otra clase de confirmación que el Señor instituyó aquí. Confirma a tus hermanos, ¿qué es? Donde hay algo que no está bien, tratar eso. Donde necesitan apoyo, apoyarlo. El Señor le dice, mire Pedro, usted va a pasar por unas experiencias donde va a quedar revelado qué es usted. Donde usted va a ver que lo único que le puede sostener es la fe. Y si no recibe un refuerzo directo del Señor, aún eso será insuficiente. Y después de que pasa por esto, confirma a los demás, a tus hermanos. No los deja soplar en los cuentos de ellos mismos. Aterrízalos, confírmalo en el verdadero reino de Dios. Pedro quedó tan tratado por Dios que yo estoy seguro que el evangelio que debería tener el nombre de Pedro tiene el nombre de Marcos, porque Pedro, como no sabía leer y escribir, tuvo que valerse de Marcos. Pero ya Pedro no quiso ni siquiera firmar. No quiso volver a figurar. Y él le dijo, Señor, aparejado estoy a ir contigo a una cárcel y a muerte. Y el Señor dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor, yo estoy listo para un tremendo ministerio. Señor, yo soy el más calificado aquí de todos los apóstoles. Yo merezco, Señor, estar en el primer puesto. Y si no en el primero, entonces seguro en el segundo o el tercero. Mire, Señor, yo. Y el Señor dijo, no. Usted no está en nada. No está ni siquiera convertido. Su corazón está para usted. Y a ellos dijo, ahora está hablando de los demás que estaban en esa contienda. Él habló primero con Pedro porque es casi seguro que Pedro era el líder en decir, yo merezco el primer puesto aquí y yo no puedo ser el traidor. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin zapatos, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela.
y también la alforja. Y el que no tiene, vende su capa y compre espada. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciéndoles a ellos? Mire, cuando les mandé sin nada, ¿les faltó algo? Y ahora, si ustedes son los importantes, si ustedes son los grandes, si ustedes son los capaces, bueno, si tiene bolsa, tómela. Y tiene alforja también. Y el que no tiene, vende su capa y compre una espada. Si quieren un reino así, hagámosle. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y con los malos fue contado. Si ustedes son los más importantes, entonces ustedes son los malos, entonces cojan ustedes todo y si quieren armar la revolución a la manera de ustedes, hagámosle. Yo voy de paseo. Seguramente yo no sé nada, ustedes saben todo. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Sabemos quién tenía una de las espadas. Pedro tenía uno y lo usó. No sabemos bien quién tuvo el otro. Pero si ellos querían ser los grandes libertadores del pueblo de Israel, si ellos estaban seguros de que ellos merecían ser los generales de lo que Dios iba a hacer, si ellos estaban convencidos de que ellos sabían más que el mismo Señor acerca de cómo traer el reino y cómo manejarla, el Señor dijo, bueno, con 2 espadas basta. Con 2 espadas vamos a tener un buen ensayo de esto. Con 2 espadas ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué pasó con las 2 espadas? Pues Pedro bajó la oreja a un siervo del sumo sacerdote y el que tuvo la otra espada salió corriendo. No sabemos qué hizo con eso. Y saliendo se fue, como solía, al monte de las Olivas. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Todavía les previno la cosa. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo creo que una de las cosas más difíciles para el Señor, mire, acaba de pasar 3 años y medio con ellos. Después de 3 años y medio, viendo el ejemplo del Señor, siguiendo al Señor, recibiendo las explicaciones del Señor, y no entendieron. Y ahora llega el momento de Él dar su vida, y no hay nada para dejar. No hay nadie que ha captado la cosa. Uno está por allá trayendo el motín, los otros 11 están que quieren armar una revolución al estilo de ellos, pero en realidad la manera de Dios, de cómo funciona el reino de Dios, ellos no lo han captado. Y el Señor está orando diciendo al Padre, ¿será que vale la pena esto? ¿Sigo y dejo que vengan y doy la vida aunque mírenlos allá? Cuando yo pienso que algo me podría pasar y alguien me podría matar, algo de consuelo es pensar, bueno, yo creo que hay personas que han captado el mensaje, que pueden seguir. Y si me pasa algo a mí, esto no va a terminar. Pero el Señor no tuvo ese consuelo en este momento. Ellos no estaban en la misma onda. Y le apareció un ángel del cielo confortándole, porque los discípulos no eran capaces de confortarle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y fue su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Los grandes salvadores, los que tenían 2 espadas, los que iban a armar y allá estaban durmiendo. Se quedaron completamente fundidos. En el más crítico momento de acompañar al Señor, y no podían. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantados y orad para que no entréis en tentación. Les volvió a decir. En cada uno de los 4 evangelios es un poco distinto, pero ellos no estaban en la onda. Ellos estaban con ilusiones de grandeza. Acababan de salir de la cena del Señor. Y el Señor había dicho que ellos iban a juzgar las 12 tribus de Israel y sentar sobre tronos. Y se hacían cada uno en su trono. Estando él aún hablando, he aquí una multitud. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos y llegó a Jesús para besarlo. Entonces Jesús le dijo, Judas,
con un beso entregues al Hijo del Hombre? Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a cuchillo? No sabían qué hacer. Y uno de ellos hirió al siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. Intentó bajarle la cabeza, pero solamente le bajó una oreja. Entonces respondiendo Jesús dijo: dejad hasta aquí. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los que habían venido a él, a los príncipes de los sacerdotes y a los capitanes del templo, y a los ancianos: ¿como al ladrón habéis salido con espadas y con bastones? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extenderéis las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le trajeron y le metieron en casa del príncipe de los sacerdotes, y Pedro seguía de lejos. Pedro estaba confundido. Él estaba convencido de que el Señor iba a derrocar al sistema. Y habiendo encendido fuego en medio de la sala, y sentándose todos alrededor, se sentó también Pedro entre ellos. Y cuando una criada le vio que estaba sentado al fuego, se fijó en él y dijo: y éste con él estaba. Entonces él lo negó, diciendo: mujer, no le conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo: y tú de ellos eras. Y Pedro dijo: hombre, no soy. Y como una hora pasada, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y luego, estando él aún hablando, el gallo cantó. Pedro y los otros querían calentarse al lado de la candela, pero no querían meterse en la candela. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, como le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, Pedro lloró amargamente. Cantó el gallo y Pedro no se acordó. Él estaba tan dedicado en preservar su propia vida. El Señor estaba metido en el problema allá adentro. Él estaba allá afuera calentándose. Y lo que remató a Pedro fue la mirada del Señor. El Apocalipsis describe la mirada del Señor. Curiosamente, después de la muerte y resurrección del Señor, el Señor dio la oportunidad a Pedro. El Señor volvió a encontrar a Pedro pescando. Volvió y le dijo que tirara la red por el otro lado. Volvió a suceder un tremendo milagro. Pero el Señor ya estaba en la orilla, ya tenía brasas y ya tenía listo la comida. Y el Señor cogió a Pedro y le preguntó 3 veces a Pedro si Pedro le amaba. Y a la tercera vez Pedro estuvo muy conmovido. El Señor le dio la oportunidad de reponer las 3 veces que lo había negado. Judas no recibió una oportunidad así. Hay una diferencia entre lo de Pedro y lo de Judas. Judas hizo algo premeditado. Llegó a la cena del Señor con las 30 monedas de plata, con sus planes predeterminados. Pedro llegó a la cena del Señor pensando que él era una gran cosa, cuando en realidad las cosas no eran así. Pero la falla de Pedro no fue premeditado, fue espontáneo. Se presentó el problema se presentó de una manera que Pedro nunca se imaginó, y él resultó ahí negando al Señor, hasta que el Señor le remató con una mirada, y ahí sí lloró amargamente. Judas también reflexionó. Cuando él vio que mataron al Señor, regresó las 30 monedas de plata, los tiró en el templo y salió y se ahorcó. Se ahorcó en la mitad del tiempo entre la muerte del Señor y la resurrección del Señor. No alcanzó a llegar hasta la resurrección. Entró en desespero. La Escritura dice claramente que Judas fue poseído por Satanás. La Escritura no dice eso en el caso de Pedro. Pedro fue engañado acerca de su propia capacidad. Nosotros pensamos que tenemos la fe suficiente. Nosotros pensamos que tenemos la capacidad suficiente para seguir al Señor, y no la tenemos. Si el Señor no entra a interceder por nosotros, si el Señor no entra a reforzar nuestra fe, si el Señor no entra a poner lo que nos falta a nosotros, ninguno de nosotros somos mejores que Pedro. Pero todos nosotros podemos tener la esperanza de evitar
lo que pasó con Judas. Judas fue hipocresía abierta. Pero la hipocresía se manifestó de una manera lenta y tarde. Todos los apóstoles estaban en sus cosas. Y por el hecho de que cada uno estaba cogido en ellos mismos, no podían ver el problema de Judas. No tenían discernimiento ni para descubrir su propio corazón, mucho menos para poder saber lo que estaba pasando en el corazón de Judas. Y por eso lo de Judas sorprendió a todos. Pedro y los otros estaban ahí dormidos pensando en sus tronos y en cómo iban a reinar sobre los 12 tribus de Israel. Cuando ¡pum!, llegó Judas con un motín y estaban metidos en el problema. Pedro reaccionó. Señor, ¿qué hace? Bueno, el Señor no respondió rápido y ¡pum!, con la espada. El otro que tenía la otra espada seguramente estaba esperando la orden del Señor y como no, pues salió corriendo. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero ¿no les parece interesante que el Señor les dijo que llevaran las espadas? ¿Que tuvieron esa experiencia? Yo tuve la experiencia de andar con revólver y el día que lo usé no me fue mejor que a Pedro. Ya hace 24 años no he vuelto a hacer eso, porque ya confío en otra clase de armas y no tengo la ilusión de que el Señor va a tomar los reinos de este mundo. El Señor no está buscando los reinos de este mundo. Los reinos de este mundo se van a acabar, se van a venir abajo. El reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios comienza desde lo más íntimo de nuestro ser. El que es grande en el reino de Dios es el que es siervo de todos. El Señor nos da ministerio para servir. El Señor le dice ahí claramente a Pedro que cuando una vez convertido, que el ministerio de él es confirmar a los demás, fortalecer a los demás. Se lo dijo más directamente después de su resurrección: apacienta mis ovejas. El Señor está por hacer algo nuevo y sabemos que en algún momento esta medida que tenemos, que es arras del Espíritu, va a ser aumentado por el Señor. Él promete antes del final poner la plenitud del Espíritu en su pueblo, pero lo que viene no es lo que muchos están esperando. Lo que viene no es el ministerio de lo que sabemos nosotros, es otra cosa. Ni siquiera los símbolos que han venido a través de tantos años tendrán mucho lugar en lo que viene. En lo que viene, el bautismo en agua no es muy importante. Quedar sumergidos en la naturaleza del Señor sí es importante. Comer una migaja de galleta con unas goticas de jugo de uva no es tan importante en lo que viene. Participar de la vida del Señor sí es muy importante. Participar del cuerpo de Cristo que ha sufrido por nosotros. Es que no solo lo que el Señor Jesús sufrió, sino que todos los seguidores del Señor Jesús, todos los verdaderos miembros del Señor Jesús, todos los que son de su cuerpo desde el comienzo, todos han pasado por problemas, todos han pasado por rechazos, todos han pasado por tribulación de una índole o de otra. El precio de entrar en el verdadero reino de Dios es que nos cuesta la vida nuestra. El evangelio es gratis. Lo que el Señor nos ofrece es gratis. No hay nada que podemos hacer para pagarlo, porque Él ya pagó. Pero si vamos a entrar en lo que Él nos brinda, tenemos que dejar otra cosa atrás. Los discípulos estaban sentados en la mesa con el Señor los estaba sirviendo. Y ellos estaban llenos de ilusiones acerca de lo que venía, pero no entendían. Ellos pensaron con dejar sus barcos, con dejar sus redes, con dejar sus familias. Y es verdad que habían dejado mucho para seguir al Señor, pero no entendían que había que dejar también sus ambiciones. Ellos pensaron: el Señor me escogió de apóstol. Yo he sanado enfermos, he levantado muertos, estoy andando con el Maestro. Seguramente es porque el Señor piensa que yo soy muy importante. ¿Y alguien va a traicionar al Señor? No puede ser yo, porque yo soy más importante. Yo soy el más importante de todos. Entonces, por eso no puede ser yo. Pedro encontró que la cosa era otro precio. En el curso de esta semana estuve evaluando un libro de un amigo que escribió un libro, un hombre muy inteligente. Y ha recibido algo de revelación. Y también
ha aprendido de la revelación de otros. Pero cuando armamos todo esto con nuestra mente, se arma un desastre. El Señor puede utilizar a algunos de nosotros para escribir, pero primero nos tiene que quebrantar. Primero tenemos que llegar a un sitio de victoria en el Señor. Es curioso que el primero entre los apóstoles en hallar ese sitio de victoria fue el apóstol Juan. Cuando en el huerto de Getsemaní, en el monte de las Olivas, llegaron por el Señor, la Escritura dice que todos huyeron, pero después la Escritura dice que Juan entró donde estaba el Señor cuando Pedro estaba afuera en la candela y los otros de pronto más lejos. Mateo dice que cuando llegaron a Gólgota, que solamente unas pocas mujeres seguían y de lejos. Pero eso era porque Mateo estaba más lejos todavía. Él apenas alcanzaba a ver unas mujeres que estaban muy lejos, siguiendo. Pero él no alcanzó a ver al apóstol Juan, que estaba parado de abajo del madero. El único que vio cuando el Señor dio su Espíritu. El único que vio cuando salió agua y sangre de su lado. El único que pudo decir: yo soy el testigo de que es necesario ser nacido de agua y de sangre. Eva salió del costado de Adán, pero la iglesia, el Señor Jesús, sale de su costado, sale de su palabra y sale de su vida, que es agua, que es sangre. Podemos pensar que tenemos buenas ideas, podemos pensar que tenemos la solución, podemos pensar que si solo se pudieran difundir las ideas de nosotros o la manera de organizar las cosas de nosotros, pero esto es otra cosa. El Señor va a hacer algo nuevo y no va a tener nada que ver con lo que hemos hecho en la era de la iglesia, cuando Dios dio los dones y nosotros los hombres aportamos nuestras ideas y nuestra sabiduría para armar el reino de Dios aquí en la tierra. No hemos podido derrotar las puertas de la muerte, pero el Señor dice que Él va a reinar hasta que todos sus enemigos están por debajo de sus pies, y que el último enemigo en ser derrotado será la muerte. Si nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, si la cabeza está en el cielo, a la diestra del Padre, y si Él va a poner todas las cosas por debajo de sus pies, ¿quiénes son los pies? Lo podemos ver de una manera más clara en Apocalipsis capítulo 10. Uno de los pies está sobre la tierra, que es símbolo de la iglesia, y el otro sobre el mar, que es símbolo de las naciones. Y tiene un libro abierto, el título de todo. El Señor está por recuperar todo esto, pero lo que el Señor va a recuperar es diferente a lo que muchos pensamos. El Señor no está detrás de manejar los grupos grandes que vemos. Él no está detrás de manejar las posiciones de poder de este mundo. El Señor Jesús no estaba buscando la posición de Herodes o de Pilatos o del sumo sacerdote. Él sencillamente les dijo: mi reino no es de este mundo. Y para que pueda venir de manera visible, para que su reino pueda venir de manera visible, este mundo tiene que venir abajo. Y este mundo es diferente al planeta Tierra. El mundo en la Escritura es la manera de hacer las cosas. La fundación de este mundo fue cuando Satanás comenzó su estrategia de rebelión, cuando trató de subir su trono por encima del trono de Dios, cuando entró a nuestros antepasados con mentiras que condujeron a la muerte. Todo este sistema basado en mentiras y en muerte, y en quién es el más grande, porque así cayó Satanás del cielo, tratando de ser el más grande. Ese es el sistema que el Señor Jesús murió para derrocar. Y si somos seguidores de Él, daremos entonces la espalda a nuestra vida para vivir la vida de Él. Vamos a orar. Señor, pedimos que podamos seguir por su camino hasta pasar, hasta salir de este reino de oscuridad y de tinieblas, hasta llegar a la luz. Permita, Señor, que podamos seguir, no de lejos, sino de cerca, para poder presenciar lo que tenemos que presenciar, para quedar convertidos de verdad, Señor, para poder confirmar a los demás.
Amén.